y de ser reconocidos por el aparato razonador. Bien. Vamos a ir bajando y vamos a ir notando que ya llegamos a la base de los grandes vasos. Entonces, vamos a ver ya de derecha a izquierda, vena cava superior, como habíamos visto ya la base del cuarto ascendente, pero lo que vamos a detallar aquí es esta presencia de la carina, ¿no? Entonces, justo en esa división de los grandes bronquios, ¿okay? Y que vamos a verlo también de hipointenso, ¿no? Porque tiene cantidad de aire, igual como vemos en el parénquima pulmonar, que también es de color negro. Bien, vamos a ir bajando y vamos a ir evidenciando más estructuras, ¿ya? Y conforme a esa diferencia de hipointenso, isointenso, etcétera, vamos a ir por ahí detallando, ¿no? Ya, ahí lo pueden ver, voy a seguir bajando. Bien, y aquí ya llegamos a la parte del corazón y vamos a ir detallando que el corazón en la resonancia magnética es útil porque sirve para ver la estructura del corazón, es decir, como esto podemos observar la pared muscular, nos va a detallar si hay alguna anomalía de esta, o si hay cicatrices, etcétera, ¿no? Vamos a ir bajando y vamos a ir a la base del corazón, como había detallado. Bien, ahora, otra de las utilidades de la resonancia magnética en tórax es que se va a utilizar para ciertas masas específicas, como en este caso, que es el tumor de Pancoast. Recordemos que el tumor de Pancoast es aquel tumor o aquella neoplasia en el ápice pulmonar y que compromete algunos nervios del sistema nervioso autónomo, dándonos toda esa clínica característica del tumor de Pancoast. Entonces, se utiliza la resonancia magnética para detectar esos tumores, ¿ya? O para facilitar la detección de estos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos una tomografía? Entonces, acá vamos a ver una tomografía acción computarizada en contraste con una resonancia magnética en el tumor de Pancoast. Y vemos que se puede observar, si bien es cierto, una normalidad aquí, en el ápice pulmonar, en este corte, ¿ya? Pero que se suele confundir con los músculos periféricos, porque tenían cierta densidad similar. En cambio, en la resonancia magnética vamos a ver que sí hay una imagen difusa y que se puede observar esa alteración. A recordar eso. Y ahora vamos a ver la característica o la principal indicación en lo que es una resonancia magnética, que es el estudio del mediastino. ¿Okay? Entonces se utiliza esa indicación cuando nosotros tenemos alguna patología del mediastino. Entonces para eso hay que saber qué patologías hay en el mediastino. Entonces lo vamos a dividir en tres, en lo que es unas patologías del mediastino anterior, del mediastino medio y posterior. El mediastino anterior vamos a recordar tres importantes, ¿ya? Que son las neoplasias de la tiroides, los linfomas y los timomas, es decir, neoplasias del timo. ¿Ya? Eso le llaman los tres terribles, una mnemotecnia para recordarse. ¿Ya? Y aquí lo que podemos observar, es decir, bueno, aquí es el bocio intratorácico, es un tipo de neoplasia tiroidea, ¿ya? Pero en este caso es un adenoma paratiroideo ectópico, ¿ya? Es decir, que viene de otro lado y se ha puesto ahí en esa parte, en el mediastino anterior. Bien, ahora para el mediastino medio, ¿ya? Es un poco más raro, pero cuando se halla, la mayoría es de características malignas. ¿Okay? Por ejemplo, acá vamos a tener los carcinomas broncógenos, algunas adenopatías o algunos linfomas, un poco más raros, pero pueden hallar. Y en el mediastino posterior vamos a encontrar en mayor medida, cuando se halla, que son de origen nervioso, es decir, son tumores neurógenos. ¿Ya? Esa es su mayoría. Es decir, cuando nosotros vemos patología de mediastino posterior, pensemos en que es de origen del sistema nervioso. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, aparte de esa división, también hay otras divisiones, como por ejemplo, según si es mediastino superior, medio y no. En esas partes también voy a solo mencionarlas. Por ejemplo, las lesiones del intestino superior, las más características son dos, las masas, todas las que tengan que ver con masas, y lo que es el síndrome de la vena cava superior, ¿no? El que nos va a presentar ingurgitación yugular y todo eso, ¿no? Básicamente. Y hay una serie de patologías en lo que es el mediastino anterior, como ya había mencionado, les mencioné los tres más importantes, pero hay muchos más, aparte de las patologías del timo, como la hernia de Morgani, tumores de células germinales, quistes pericárdicos, etcétera, que también se utilizan para hacer una diferencial con el estudio de la resonancia magnética. Bien.
Ahora, en lesiones del mioceno posterior, como les había mencionado, mayormente son de origen neurogénico. ¿Ok? ¿Y cuáles de ellos son? Por ejemplo, puede ser un chomoma, un neurofibroma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se indica la resonancia magnética con contraste. ¿Ok? Bien, ¿qué otras patologías, si no es de origen neurogénico? Pues hay muchas más. Acá, por ejemplo, hay enopatías. Este de preespinal es una discusión entre literaturas antiguas y modernas. Algunos lo consideran el preespinal como medio, otros lo consideran como dentro del posterior. Bien, todo va a depender de la literatura, pero también si lo combinan, lo denominan que el vecino posterior y el medio comparten patologías como unas adenopatías, quistes falcógenos que también están en el vecino posterior. ¿Mm? Bien, básicamente eso quería detallar en lo que es resonancia magnética del tórax, y que no es una indicación primaria, ¿no? Gracias, gracias, Jean-Pierre. Pues la resonancia magnética no supera grandemente a la tomografía, no justifica hacerlo. La tomografía tiene una mejor sensibilidad para lo que son tumores, para tórax y mediastino. Listo, bien, bien, Jean-Pierre, gracias. Listo, Adriane, puedes comenzar. No se te escucha, Emma. Ya, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Poquito bajo, pero se escucha. Bueno, resonancia magnética. Sabemos, ¿no?, que la resonancia magnética usa a los protones de hidrógeno, pero pueden ser otros protones para absorber energía de radiofrecuencia a través de estos campos magnéticos, y con ellos se pueden, bueno, más las ondas de radiofrecuencia, se crean las imágenes. ¿Y cuáles son las indicaciones para el momento de que el paciente va a realizarse este examen? Pues se debe de realizar en apnea. Lo he puesto primero porque es importante. ¿Qué significa? Que por momentos se le va a pedir que contenga la respiración y luego va a continuar normal su respiración. También se le solicita que use una bata de hospital. Y esto es importante, ¿no? Porque así se le quita todos los metales que pueda tener, como reloj, aretes, que dificultarían en la imagen. Y se le pide la posición en decúbito dorsal para que se pueda acostar sobre la mesa, ¿no?, que es bastante angosta y que se desliza sobre un tubo grande, ¿no?, como vimos. Ahí está la mesa y esa es la posición de cúbito dorsal. Y ese sería el equipo, ¿no? Más o menos puede durar de 30 a 45 minutos o puede llegar a 1 hora. Y también, por si el paciente necesita o quiere hablar con el técnico, puede presionar una bombilla y
ya con eso sonaría una alarma para que el técnico deje de hacer el examen y pueda atender al paciente, ¿no? En caso de que se haya asustado. Para recordarnos estos conceptos, solo lo he simplificado en grasa y líquido cefalorraquídeo. En T1 se va a ver de color blanco o hiperintenso la grasa y se va a ver de color negro o hipointenso el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos mencionar también la sangre, ¿no? Que es como que un contenido acuoso, y así podría simplificarlo como agua nada más. En T2 lo que se ve blanco es el líquido cefalorraquídeo y lo que se ve negro es la grasa, al revés. Ya. Acá tenemos un corte coronal de el tórax, eh, donde se puede ver aquí en forma más simplificada, ¿no? Las partes, y yo les he ayudado con estas pequeñas siglas. La tráquea sería esa estructura negra, ¿no? Esta sería la aorta, esta sería la aorta también, la aurícula pulmonar derecha, perdón. Esta sería la aurícula izquierda, perdón, arteria pulmonar derecha, aurícula izquierda, aurícula derecha. Toda esta sección sería el ventrículo izquierdo, la aorta descendente, y esta de aquí sería la vena cava inferior. Y como ya se mencionó, lo que se ve negro serían los pulmones, y por eso es que no se utiliza la resonancia magnética para evaluar los pulmones, ¿no? Porque no da mucha información, solo se ve negro. Este sería un corte axial en T1, y acá se ve una radiografía normal que nos ayuda con una forma anatómica del corazón. Este sería un TAC MD que es como que contrastado, y por eso se ve más claro las estructuras del mediastino, de las arterias, etc. Y aquí lo que vemos es la resonancia magnética en T1 con un spin eco, ¿no? Que es un poco más complejo. Y ya hemos visto un poco estas partes, así que voy a seguir avanzando. Igualmente aquí vemos cómo van avanzando de nivel y se van viendo más estructuras, ¿no? El hilio derecho, por ejemplo, la aorta descendente, la raíz de la aorta, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, etc. Y esto es muy importante, ¿no? ¿En qué momento podemos usar la resonancia magnética? Bueno, como vemos, para los pulmones es mejor usar una tomografía axial computada, no una resonancia magnética, pero sí podemos usarlo para evaluar el mediastino y la pared torácica. En el mediastino, por ejemplo, nos sirve para ver patologías cardiovasculares, que son los aneurismas, disección de válvulas, etc. Y también para ver patologías neoplásicas como el cáncer de Pancoas, también linfomas, adenomas, paratiroideos, timomas, y puede ser para evaluar otras patologías como quistes, hernias y lipomas. En la pared torácica vemos patologías mamarias, ¿no? Como los implantes o el cáncer de mama. Y respecto a patologías neoplásicas, vemos el osteofibroma dorsi y también el tumor de Aschin, entre lo que podremos mencionar hoy. Tenemos a la pericarditis. Esta es una radiografía de tórax, ¿no? Que se ve como que más extendido esta parte del corazón, que sería el mediastino extendido, y acá se puede ver anatómicamente el pericardio. Y como se ve en la tomografía, se ve
En la resonancia T1 se ve así, ¿no? Una línea que sí está un poco más grande, y también tengo esta imagen también que nos señala también que se puede observar el pericardio, indicaría la pericarditis. El tumor de Pancoas, para que sigamos viendo, ¿no?, cómo se observa. Acá tenemos en T1. ¿Qué significa tumor de Pancoas? Es un tumor del pulmón, o conocido también como carcinoma de pulmón. Acá se observa en T1, ¿no?, que tiene como un color iso intenso, que significa que está de color gris, y acá con un contraste se puede observar a mayor detalle, ¿no?, cuánto está invadiendo, ¿no?, más a las estructuras adyacentes. Y aquí también tenemos la imagen que se pudo ver antes. Y sigamos viendo, ¿no?, qué patologías. Vemos también que podemos ver un timoma. En T1 se observa así, en T1 simple se observa de un color iso intenso a este timoma. Acá podemos ver, por ejemplo, la aorta, y cuando le echamos un contraste se ve más blanco. Y esto sería en el corte axial, pero en el corte coronal podemos ver también en T1 que está de... Bueno, este sería otro caso, ¿no? No necesariamente es el mismo caso, sería otro caso, pero sí tiene un tamaño significativo el timoma, y con su contraste también. Bueno, timo es sería un cáncer que es del timo, por eso lleva ese nombre. Tenemos quistes broncogénicos también, que esta es una tomografía axial. ¿Y cómo se evalúa en la resonancia? Se evalúa como que más completo al quiste, y se puede evaluar el tamaño también. Los lipomas, ¿no?, que se puede observar como un crecimiento bastante amplio en el tórax, se observa en la resonancia, en la radiografía así, y en la resonancia se observa también de un tamaño bastante crecido, que casi podríamos decir que estaría en todo el pulmón, pero no, porque vimos que sí permite un poco de entrada del aire. Y esta sería la extracción del tumor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vemos en la pared torácica. En las prótesis de mamas puede que se rompa, ¿no?, la prótesis, y se escape el contenido. Entonces es muy útil hacer la resonancia magnética aquí y evaluar que hay problemas con la prótesis, y eso se le conoce también como ruptura extracapsular. Y en el cáncer de mama se observa en T1 este color gris, ¿no?, que está invadiendo a la mama, y con contraste se observa más claro o hiperintenso. Y esto sería ya como nuclear, ¿no?, para ver exactamente la actividad de las células cancerosas, que es bastante recomendado, ¿no?, para los cánceres. Y el elastofibroma dorsi, que no es así un tumor per se, sino es un pseudotumor benigno, ya que es fibroelástico y se da por la fricción entre la punta del omóplato y la pared. Se observa de color iso intenso,
o sea, de color gris. Y bueno, tenemos otras imágenes también. Y el tumor de Askin tenemos en el corte coronal esta masa hiperintensa, que sería el tumor. Es un tumor neuroectodérmico maligno y se origina de los nervios intercostales. Se da más en mujeres y niños. Se puede dar la destrucción de costillas y puede ocasionar derrame pleural, obviamente por el crecimiento bastante amplio. Y así es como se observa en el corte axial y acá también. Ahí se observa más claramente. Eso sería por mi parte. Ya, gracias, Emma. Solamente dijiste que el timoma era maligno. Los timomas pueden ser benignos o malignos. Más son benignos que malignos. Puede haber de los dos. Para aclarar algo un poquito nada más. Después todo lo has hecho muy bien, excelente. Gracias. Gracias. Milagro. Doctora, ¿se puede ver la diapositiva? Bueno, Sí, se ve bien. ya, gracias. Ya. Buenas noches, doctora, compañeros. Les voy a exponer sobre gamografía y tomografía por emisión de positrones. Estos dos tipos van a pertenecer a la medicina nuclear, entonces vamos a definir en la medicina nuclear. Y esta va a ser una especialidad médica que nos va a permitir estudiar la morfología funcional, ¿no?, de los órganos, la función de los órganos, cómo van funcionando. Y esto, por ejemplo, si un órgano, por ejemplo en la tiroides, no funciona una parte, entonces no se va a ver esa parte, ¿no? Entonces nos va a permitir estudiar la función. ¿Y cómo así? Utilizando radiofármacos. Estos radiofármacos se van a unir al órgano específico y luego se va a emitir radiación gamma y van a ser detectados por una cámara gamma, como lo vemos acá. Luego, estos radiofármacos van a estar compuestos por un fármaco que va a ser específico para cada órgano o tejido y va a estar previamente marcado por isótopos radioactivos, ¿no? Y acá tenemos, luego se van a marcar con el isótopo y se va a inyectar vía endovenosa al paciente. Luego se le va a ubicar acá a la cámara gamma y vamos a poder visualizar las imágenes, ¿no? Entonces acá tenemos esos dos tipos que vamos a tratar ahora y se utiliza mayormente para diagnóstico y también para terapia. Entonces, ¿cuáles son las características? Es que vamos a poder realizar estudios de cuerpo entero, a diferencia de los otros estudios que hemos visto anteriormente. Luego, también produce bajas dosis de radiación a los pacientes. También son estudios poco invasivos, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los casos solo van a requerir inyección endovenosa. Y también el costo va a ser similar o menor a la tomografía y menor a la resonancia magnética. Y también este estudio va a ser independiente del operador, ¿no? La gamografía, entonces, como ya mencionamos, va a ser un tipo de medicina nuclear, va a pertenecer a la medicina nuclear, en la cual se va a inyectar radiotrazador, se llama, o radiofármacos, por vía endovenosa, y luego con la cámara gamma ya vamos a poder observar así las imágenes, ¿no? Es importante mencionar que las emisiones gamma son fotones, no son energía, no son partículas que tienen masa o carga eléctrica, ¿no? Por eso es que también son menos invasivas. Luego, ¿cómo se logra la gamografía? Ya vimos, acá se inyecta primero, ¿no?, el radiofármaco, luego esta sustancia va por todo el organismo, es eliminada vía renal y una parte va hacia
hacia el órgano blanco, luego se va a emitir radiaciones y con el colimador especial ya se van a formar las imágenes. Acá, cuando se indica esta gammagrafía, se aplica principalmente, por ejemplo, para glándulas tiroides, para evaluar las glándulas paratiroides también, en tromboembolismo pulmonar, y para evaluar también la perfusión y la ventilación pulmonar, también para ver, por ejemplo, estudios de hueso, riñón y hígado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, entonces la cámara gamma, como ya mencionamos, va a permitir evaluar el parénquima funcional, ¿no?, de los riñones, como de cualquier órgano, cómo van funcionando. En este caso tenemos, por ejemplo, de los riñones, ¿no? Es una radiorenograma, se llama. Y vamos a ver acá cómo va entrando, ¿no?, el fármaco, el radiofármaco. Y acá vemos, por ejemplo, en uno que no hay, no se observa un riñón, o sea, no se pinta, no se observa. Entonces, esto no significa que el riñón no está, ¿no?, acá, sino sí está, pero no está funcional. Anatómicamente está, pero funcional no, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la derecha vamos a ver un hígado también que está, tiene irregularidades porque algunas zonas están dañadas. Y esto también se va a poder observar acá. Se observa, por ejemplo, una hepatomegalia porque se ha puesto, se llama una barra de plomo que se pone en el reborde costal para ver el tamaño del hígado, y entonces se ha observado que está más grande. Acá el vaso también está aumentado de tamaño y acá hay irregularidades, ¿no?, en el hígado, por ejemplo. Entonces acá se observa una hepatosplenomegalia. Acá estos estudios se van a realizar en realidad para casi todas las especialidades, pero acá, por ejemplo, tenemos en endocrinología para la tiroides, paratiroides son muy utilizados. Y acá, por ejemplo, para la tiroiditis, quistes, para una hiperplasia, adenomas, ¿no?, de paratiroides o nódulos tiroideos. Acá observamos la tiroides, que va a estar aumentada de tamaño y se va a llamar enfermedad de Graves o bocio difuso, ¿no? Y acá un nódulo bastante grande, ¿no? Un nódulo frío. Acá la gamografía pulmonar también se utiliza para evaluar la ventilación y perfusión pulmonar. Acá este estudio va a constar de 2 fases que pueden realizarse juntas o por separado. Y acá tenemos una es para evaluar la ventilación y otra la perfusión, ¿no? Para evaluar la ventilación, el procedimiento va a ser que el paciente inhale por medio de una máscara o por medio de un tubo así como de espirometría. Inhala y luego ya se va a llevar a la mesa para que se coloque debajo de la gamma cámara. Y acá en la fase para evaluar la perfusión, va a ser así como les expliqué anteriormente, ¿no?, con la inyección endovenosa del radiofármaco para evaluar la perfusión. Y el radiofármaco va a ir y va a circular por todo el torrente sanguíneo y vamos a ir viendo, ¿no?, cómo va la perfusión. Entonces, en las zonas donde va a llegar van a estar menos perfundidas, se va a llamar como zona fría. Por ejemplo, acá, ¿no? Significa que hay menos circulación sanguínea, menos perfusión. Ahora, si es que en estas dos fases tienen que haber, tienen que coincidir, ¿no?, las imágenes. Pero ¿qué pasa si hay una discordancia entre estas dos? Pues nos podría indicar un tromboembolismo pulmonar. Y acá vemos, ¿no?, otros gamografía pulmonar que no solamente se utiliza para evaluar la ventilación, perfusión, ¿no?, sino también para diagnosticar, por ejemplo, presencia de tumores, para evaluar, por ejemplo, si el tratamiento está dando buenos resultados. Acá hay una gamografía ósea normal. Esta es la normal, ¿no?, que va a haber una hipercaptación, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo, acá en el macizo facial, en el esternón y acá, por ejemplo, en las crestas ilíacas, que va a ser donde se va a producir sangre, ¿no?, médula ósea roja mayormente.
Entonces, estos dos son los normales. Acá, por ejemplo, este es un paciente más mayor y vamos a ver que acá no es normal que aparezca en sus pies esta zona de hipercaptación y se puede tratar de una artrosis. Acá las metástasis múltiples, acá tenemos, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, y vamos a ver todas estas metástasis, ¿no? Metástasis múltiples. Son zonas bien claras. Y vamos a ver acá la gamografía ósea también se utiliza, por ejemplo, para evaluar, por ejemplo, acá, ¿no? Vemos esta de acá que se trata de una osteomielitis de fémur derecho. Acá esta es una fractura antigua. Esta de acá, por ejemplo, vemos una fractura de cadera. Y acá también podemos ver, por ejemplo, una escoliosis, ¿no? Una escoliosis marcada. Ahora la tomografía por emisión de positrones. Esta también va a pertenecer a la medicina nuclear, va a ser un tipo, y se va a utilizar también radiofármacos también, ¿no? Pero un fármaco o una sustancia fisiológica, pero va a estar unido a un átomo radiactivo emisor de positrones. El radiofármaco que mayor se utiliza en el PET va a ser el flúor de oxiglucosa. ¿Y por qué se utiliza, no, la glucosa? Porque generalmente este estudio se hace para evaluar cómo va avanzando o para detectar un cáncer. Entonces, las células cancerígenas tienen bastante, como se van dividiendo, consumen bastante glucosa, ¿no? Energía. Entonces vamos a ver que la glucosa va a ir más ahí a esas células. Entonces con esto se va a detectar, ahí va a haber como una zona que más iluminada. Y luego entonces acá ese es el PET, ¿no? Y se va a unir con la tomografía computarizada y la unión de estos dos va a ser muy, muy utilizado para la detección del cáncer, como ya les mencioné. Y entre los dos va a haber un mejor estudio, ¿no? Uniendo el PET y la tomografía computarizada. Se utilizan los dos. Luego, las indicaciones del PET puede ser en realidad para varios órganos, ¿no? En realidad, como es de cuerpo entero, puede ser para cualquier órgano, pero se utiliza más, por ejemplo, para pulmón, esófago, cabeza y cuello. Acá tenemos, por ejemplo, el pulmón como estas zonas iluminadas. Y acá vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, también en el cerebro. También en linfomas, en cáncer de mama, colon, melanomas, por ejemplo. Luego, en oncología, ¿no? ¿Para qué se utiliza el PET en oncología? Por ejemplo, para diagnosticar si un tumor es benigno o es maligno, ¿no? También, por ejemplo, previo a planteamiento terapéutico. O sea, esto nos puede ayudar a que el oncólogo decida qué tratamiento le vamos a dar al paciente, ¿no? Entonces, también identifica tumores residuales y también localiza recidivas, ¿no? De tumores. Cuando, por ejemplo, ha habido una recurrencia de algún tumor. También permite valorar la respuesta a un esquema terapéutico, o sea, cuando el paciente está, por ejemplo, con tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cada vez se puede hacer este examen para ver cómo va el tratamiento, ¿no? También a buscar, por ejemplo, si hay un cáncer o en metástasis de origen desconocido, también nos puede ayudar a encontrar el tumor primario. Y luego acá tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de PET en cáncer de pulmón. Y acá tenemos otro, es un cáncer de próstata, pero como los ganglios linfáticos también se observan, ¿no? Acá, como están iluminados. Eso sería todo, doctora. Gracias. Gracias, Milagros. Doctora, quería comentarle una cosita. Como se habrá dado cuenta, ha habido una pequeña confusión porque ha habido omisión de temas.
No, ha habido repetición de temas. Repetición, sí. Sí, creo que la culpa ha sido mía, puesto que habíamos hecho un sorteo y no hice la publicación de la subdivisión. Pensé que habían entendido la repetición. Los temas de repetidos han sido estos que están acá. Ajá, sí. Ujú. Entonces, doctora, los compañeros que todavía les falta temas, ¿podemos dividirlos esto ahorita? Claro, no hay problema. Entonces, para el compañero Ángel, ¿qué tema le pondríamos? A ver. Ellos no tienen tema. Así es. Lo que pasa es que según la división de seminarios, eran solo 10 temas, pero nosotros somos más alumnos. Entonces aquí había un grupo que la próxima semana van a exponer los 4. Aún faltan temas. Ya. Entonces tendría que uno de ellos que haga tuberculosis pulmonar. El otro que haga neumonía por COVID. Hallazgos tomográficos y radiológicos. El otro, a ver, micosis pulmonar. Regilosis, todo eso. Y el otro, el último, neumonías virales. ¿Y también incluiría a los pacientes a la neumonía COVID, doctora? No, neumonía COVID no, neumonía viral, no COVID. Listo, doctora. Entonces, en este esquema quedaría. Doctora, también me he fijado el sílabus y nosotros terminamos el examen, sería el 4 del 10. ¿Está bien? Ya. Ajá, sí está bien. Ah, ya. Entonces sí estamos dentro del Sí. plazo. Sí. No hay problema. Ahora, tenemos 2 casos clínicos, ¿no? Uno solo. Sí, doctora, tenemos 2 casos clínicos. En un momento yo lo comparto, si me Podríamos permite. hacer uno ahora y la próxima semana hacemos el otro. Claro, doctora, podemos hacer eso también. ¿Ya? Entonces, en un minuto lo comparto. Voy a Ya, perfecto. descargar esto. Listo, doctora. Espero que se pueda ver. Doctora, ¿se puede ver? Hola. Chicos, ¿se puede ver? Rayleigh, sí se ve. Ah, gracias. Gracias, Milagros. Me sentía solo. Ajá, pon en presentación ahí. Y ahora sí se ve pantalla completa. Está grabando, ¿no? Sí. Listo. Doctora, Ya comenzamos, sí. paso a la siguiente diapositiva. Sí. ¿Yo lo leo o lo va a leer usted, doctora? Léelo tú, hijo. Ah, ya. Perfecto. Bueno, este es un caso de un paciente, varón de 60 años, sin antecedentes de relevancia clínica. Presenta tos y pérdida de peso no cuantificada durante un periodo de 5 semanas. Tos y pérdida de peso no cuantificada durante el periodo de 5 semanas. Acude a atención para evaluación médica. Se solicita exámenes de imágenes, radiografía simple y tomografía espiral multicorte de tórax. Y estos son la radiografía
póster anterior. Doctora, ¿hago la descripción, lo que yo veo, o a los compañeros los va a ir llamando para que hagan su descripción? A ver, ¿algún voluntario que describa lo que tú ves, lo que están viendo ahí? Doctora, a nivel apical, subclavicular, derecha del hemitórax derecho, se evidencia una radiopacidad, una imagen en aspecto consolidativo, ¿no? Con contenido aéreo, me parece cavitario, asociado al incremento de la trama broncovascular. Un patrón iliar, creo. ¿Patrón qué? ¿Iliar? No, iliar no. Está bien lo que has escrito, pero no, patrón iliar no. Y también se evidencia lateralización de la tráquea hacia el lado afectado y los espacios intercostales apicales comparado con los contralaterales se evidencian disminuidos de tamaño, ¿no? Me Lo cual parece. dice una telectasia, ¿no? Que de ahí Sí. también, que hay un componente atelectásico ahí. Pequeño, grande, pero hay un componente atelectásico. Sí, eso es lo que puedo ver, doctora. Ya. O sea, no tenemos un diagnóstico así bien exacto con esa radiografía. Entonces, de ahí tenemos que recurrir a la tomografía. Sí, doctora. ¿Paso a la siguiente? Y pasa a la siguiente. Ahí también en el ápice del lado derecho vemos algo parecido, ¿no? A lo que hemos visto anteriormente, una opacidad mayormente heterogénea, no bien definida, con una presencia de una cavitación excéntrica. Es lo que más que vemos. Y componente de tipo inflamatorio, digamos un patrón de tipo intersticio alveolar, los bordes se difuminen. Es lo más que vemos ahí, no vemos más, no podemos concluir nada más con eso. Clínicamente, bueno, tampoco los signos no son los signos y no son muy que nos orientan hacia algo, ¿no? Me parece que dijiste que era fumador el paciente. El paciente es varón de 60 años, sin antecedentes de Nada, relevancia, ha nada, tenido ¿no? tos y pérdida de peso. Nada más, ya. Doctora, Entonces, esto no no es parece una ser... cosa, no es algo muy llamativo ahí, ¿no? Podría ser desde una tuberculosis hasta un cáncer. Claro. Doctora, esto que está limitado, está en el lóbulo apical, ¿no? Podríamos decir que tiene un aspecto consolidativo y la trama broncovascular está siendo, pues, elevada, ¿no? Jalada. Claro, o Como sea, una, ahí se está una hablando de un telectasia. componente atelectásico. Podría ser una TBC o una TBC antigua. También podría ser, sí, sí. Muchas veces con la radiografía, no como tú ves ahí o como ustedes ven ahí, no se llega a un diagnóstico. Tenemos que completar con otros exámenes porque, sobre todo cuando la lesión está en el ápice, es bien difícil de discernir porque hay mucho elemento que se cruza ahí, la primera costilla, los primeros arcos costales. Entonces, todo eso se superpone y nos limita la imagen. Ahí pasa la siguiente. Esta es la tomografía. En ese corte se ve disminución de los espacios intercostales del lado derecho. Lo único que vemos es una opacidad, una opacificación del ápice derecho. Aquí, toda esta región, ¿no? Está Sí. opacificada. Este es un corte más bajo. ¿Cómo se da cuenta ahí por la disminución de los espacios intercostales? Sí, no sé si ven el puntero. ¿Ven el puntero? Ya, si ustedes ven acá, esos son los... El puntero no vemos. Ah, no se ven. ¿No ven el resaltador? Ah, ese es, a ver. Sí. Ya, Pero es el puntero. La manito, acá. Ya. ¿Se llega a ver el puntero? Sí, sí se ve tu puntero.
Ah, ya. Creo que está comparando estos dos, ¿no, doctora? La opacificación. Pero, Sí. doctora, ¿cómo valoró que el espacio intercostal estaba disminuido aquí? Es que tienes que comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Comparan los espacios que hay entre las costillas en un lado con el lado contralateral. Y ahí donde van a ver, ahí, ajá, esos espacios, exactamente. Ah, ya. Ah, Y ya. también todo lo que rodea, si ustedes ven la parte que rodea, ahí donde estás tú, el pulmón del lado derecho es más grande que la parte del izquierdo, lo que está Sí. rodeado por las costillas, el espacio es mucho más chiquito. Entonces ahí hay un componente atelectásico, no sabemos qué cosa está atelectasiado, un segmento, todos los segmentos, todo un lóbulo, no sabemos, ¿no? Pero algo está atelectasiado ahí, por la disminución. Ya, siguiente. Este es el siguiente corte, doctora. Sí, sigue. Confirma, ¿no? Aquí el siguiente corte que también se ve el siguiente corte, aquí se ve ya una imagen, ¿no? Una cavidad, ¿no? Una pequeña cavidad. Estas pequeñas se podrían decir que son bronquiectasias, doctora, lo que está alrededor de la Todavía cavidad. no podemos decir nada porque no tenemos todos los cortes. Sabemos que es una pequeña imagen aérea nada más. Tenemos que seguir bajando, seguir los cortes, Doctora, jalando. Fíjense la tráquea cómo está jalada. Sí, está, ya no tiene el aspecto Miren la redondeado tráquea del cómo inicio, está. ¿no? Está... Claro. Doctora, y aquí en el Ahí en la hemitórax derecho se ve una... como Acuérdate que vitrio el derecho esmerilado. siempre en imágenes es el otro. Imágenes es el otro. El otro claro, hemitórax es el derecho, ese es el izquierdo. Tiene razón, disculpe. En el hemitórax izquierdo estamos viendo una imagen como en vitrio esmerilado. ¿Es patológico o es...? Puede ser patológico si se repite o solamente puede ser que por la retracción del mediastino que está jalando hacia el lado de la lesión, esté como dejando el pulmón, esa parte está dejando alguna pequeña estructura, subiendo la densidad del parénquima. Entiendo. Tenemos que ver varios cortes, con un solo corte tienes que seguir los cortes. Ajá. Y este es un corte más inferior y aquí se ven estas Que estructuras tampoco hasta ahora vemos cavidad, nada más esa lesión tiene una cavidad. Parece una neoplasia con su cavidad. De paredes gruesas, ¿no, doctora? Claro. Y las cavidades, la más frecuente que se cavita es el carcinoma epidermoide. Aquí se ve distintas densidades, doctora. Claro. ¿Es un poco de pulmón que todavía se está respetando? ¿O...? Esa es parte, me parece, del componente atelectásico. Ah, Todavía tiene aire algún componente ahí del pulmón, de los segmentos que están rodeando esa masa cavitada, ¿no? A ver, síguelo bajando. Aquí se ve un broncograma aéreo, me parece. Claro, es un broncograma aéreo, sí. Entonces, sería una neumonía que está, que no es de larga data. Podría ser una neumonía cavitada, podría ser también, pero clínicamente, acuérdate, no tiene fiebre. Tiene ya varios días, ha bajado de peso, o sea, más nos da para una neoplasia. Y lo que debe ser ahí que la atelectasia no sea, que está haciendo que la atelectasia en alguno de los segmentos no debe haberse reabsorbido completamente. Entonces esos bronquios se ven todavía ahí con aire. Y esa parte radiolúcida, esa parte hipodensa que estás viendo ahí cerca de tu puntero, esa parte todavía es parte que tiene aire de algún segmento que está atelectasiado. Ah, ya, entiendo. Parte del pulmoncito. Acá también, doctora. Sí. A ver, sigue bajando. Eso, ¿sabes cómo vas a discernirlo? ¿Saben cómo van a discernirlo? Con ventana para cuando veamos el mediastino. Y cuando ven masas sólidas así es mejor evaluarlas o sea, no es mejor, hay que complementarlo con ventana para mediastino. Ahí puedes ver la diferencia de densidades. En ventana para pulmón no ves diferencia de densidades. Doctora, esto que tenga los bordes así espiculados, ¿nos haría pensar más en una neoplasia maligna? Claro, una neoplasia maligna, sí.
Ya, aquí ya, bueno, creo que aquí ya Ya. desaparece. ¿Y tiene algún otro corte? La ventana para mediastino, ahí vas a darte cuenta. Ventana para pulmón. Creo que solamente tiene ventana pulmonar, doctora. Ya, no le han puesto ventana para mediastino. No, doctora. Solamente la radiografía y ventana pulmonar. Parece un cáncer, como te digo, parecería un cáncer pulmonar que ha hecho telectasia en alguno de los segmentos, por eso no es tan grande la... Por la pérdida de peso y por la edad. Así es, por la pérdida de peso y por la edad. ¿Y tiene algún otro diagnóstico, alguna otra cosa? No. No, doctora, tiene poca información. Ya. Ese me parece casi seguro que es un cáncer epidermoide, pero lo hubiéramos confirmado con la ventana para mediastino. Siempre que se evalúe un tórax hay que ponerle ventana para mediastino. Entonces ahí vemos en ventana para mediastino cuál es sólido y cuál es el componente del pulmón. Porque la diferencia de densidades, ahí se nota la diferencia de densidades. Veríamos incluso si es que esa tumoración está cavitada y ahí el componente necrótico es líquido. Entonces podríamos medir ahí la parte líquida, la parte sólida del pulmón y la parte del pulmón mismo que está telectasiado tendrían diferentes densidades. Esa es la base de la tomografía, medir densidades. Eso lo mediríamos con las unidades Hansfield, doctora, Con en las cada punto. unidades Hansfield. Pero eso es mejor medirlo en ventana para mediastino. Ventana para pulmón no te va a dar mucha información para eso. Sí, para la próxima averiguamos el diagnóstico final, pero como les digo, me parece que es un cáncer epidermoide. Me parece que es un cáncer, probablemente sea epidermoide por la cavitación. Creo que ahí, sobre todo acá, el último. Doctora, creo que el carcinoma epidermoide es el que más se cavita, ¿no? El que más se cavita, sí. Hay de células grandes, células. Y es más frecuente en el lado derecho, también coincide con eso. La edad también. Pero vamos a ver que el próxima vez averiguamos qué es y si podemos conseguir la otra ventana, ¿no? Dime, ¿esos casos clínicos lo han conseguido ustedes? ¿Se los han dado en toda la promoción? Nos han dado de toda la promoción, doctora. Un grupo ha hecho el caso y lo ha compartido. Ya. Entonces, como te digo, me parece que es un carcinoma epidermoide. Pero no, con eso es bien difícil dar diagnóstico solo. Tiene que conseguir ventana para pulmón. Ventana para mediastino, perdón. Ya, doctora, entiendo. Doctora, entonces ahora con esto terminamos o hacemos el otro caso. Terminamos mejor y la próxima lo hacemos ya el otro caso. Como ya no estamos corriendo, hemos avanzado incluso parte de la siguiente clase. Ya, doctora. Doctora, ¿ya? Entonces, ¿hacemos el sábado? Sí, el sábado mejor, más tranquilo, ya de frente. Ya. Listo, doctora. ¿Listo? Para el examen, doctora, sería el 4, entonces. Sí. ¿Va a ser 20 preguntas, 15 preguntas, con cámara, sin cámara? No, el examen práctico es una o dos preguntas por cada uno. Ya. 1 o 2 preguntas. Si me contestan a la primera, una pregunta nomás. Si no me contestan, se sigue la... va a ser examen oral. Si es el práctico, el 4, sí, es oral. Ya. Para poder ver un repasito de... Ya, pues la última clase hacemos el repasito. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Listo. Doctora. Ya, chicos, Gracias. Buenas noches. Hasta luego, hasta buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctora.